Benvenuti a tutti. Inizia Bienvenidos a todos. Comienza hoy, en este momento, este nuevo seminario que se refiere a las técnicas modernas y metodologías microbiológicas. Y va a hablarnos de esto la profesora Alessia Levante de la Universidad de Parma, del Departamento de Ciencias de los Alimentos y de los Fármacos. Y el tema es particularmente interesante porque nos pone frente enfrente en forma innovativa los aspectos de la tecnología de los alimentos, las modernas técnicas de análisis y sobre todo un interés y una aplicación en el mundo industrial. Por lo tanto, agradezco a la profesora Alessia por su disponibilidad para este seminario y que está organizado por la Universidad de Parma y por la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, dentro de justamente el máster de tecnología en los alimentos que desde hace ya varios años está desarrollándose en colaboración entre ambas universidades. La profesora Alessia Levante enseña, como les decía, en el departamento, forma parte del Departamento de Ciencias de los Alimentos y en particular se refiere justamente al tema de la microbiología y del análisis microbiológico. En realidad vamos a ver hoy, vamos a apuntar cómo esto puede, digamos, introducir las nuevas innovaciones. Dejo la palabra a la profesora. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Le agradezco, profesor Bonazzi, por su presentación y gracias a todos por estar participando de esta reunión. Si me pueden confirmar, sí. Perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias una vez más. Hoy yo me llamo Alessia Levante, soy una investigadora en la Universidad de Parma. Tengo dos cursos, uno es de técnicas microbiológicas, donde justamente trato de estos temas, y otro sobre las pruebas. Hoy vamos a hablar de una mirada innovativa a la microbiología de los alimentos, focalizándonos en los métodos biomoleculares. La presentación de hoy está dividida en algunas partes. La primera, quisiera definir qué son los sistemas microbiológicos y la importancia de este estudio. Y enfrentar las primeras las analogías y las diferencias entre la cultural dependent y la independent. Quiero decir algunas palabras sobre las técnicas más comunes para, digamos, la extracción del ADN, porque este es un pasaje fundamental del análisis que veremos, y luego discutiremos algunas técnicas para los estudios de los ecosistemas micróbicos. Vamos a ver la PCR clásica o endpoint y también la PCR de tiempo real y la metabarcoding y la metagenomics. Ante todo, tratemos de definir nuestro radio de acción, es decir, de la interacción profunda que hay entre microorganismos y alimentos. Los microorganismos colonizan los ecosistemas de nuestro planeta. Y cuando hablamos de ecosistemas, tal vez estemos tentados a pensar en el agua, en el suelo. Los alimentos también son microsistemas, son ecosistemas. Es un hábitat dentro del cual se pueden encontrar diferentes poblaciones microbianas, donde con estas definiciones entendemos numerosos organismos de la misma especie. Ci riferiamo. Sì. Piano. Certo. Sì, no, si figuri, sono un po' emozionata, mi scusi. Disculpen, pedí un poquito de un ritmo un poco más lento para poder seguirla.
estábamos dando alguna definición. La población micróbica se entiende el conjunto de los organismos que participan de la misma especie. Cuando hablamos de comunidad micróbica, nos referimos al conjunto de más poblaciones. Estas poblaciones, es decir, la comunidad micróbica dentro de un hábitat, describen lo que es un ecosistema micróbico. Perfecto. Todos los alimentos, a excepción de los estériles, contienen un gran número de microorganismos y podemos distinguir estos microorganismos según sus características principales, como por ejemplo tenemos microorganismos que son benéficos porque participan de las fermentaciones o son probióticos. Tenemos microorganismos dañinos que son responsables del deterioro de los alimentos, o sea, indeseados en la industria alimentaria, y tenemos microorganismos que también pueden ser peligrosos, responsables de enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, tenemos muchos diferentes tipos que son de nuestro interés. Por este motivo, es necesario estudiar y describir la composición de las poblaciones micróbicas en los alimentos y también las dinámicas que pueden darse en las diferentes fases de los procesos productivos. Esto puede tener dos grandes áreas de aplicación. La primera y la más importante es la de la seguridad alimentaria, porque, por ejemplo, conocer exactamente los riesgos microbiológicos asociados a una producción nos da la posibilidad de actuar, buscar los puntos de control y aplicar estrategias de prevención según los microorganismos, previendo la desinfección del equipamiento del ambiente, un adecuado control de las materias primas y la introducción de best prácticas, buenas prácticas que nos van a ayudar para mantener controlado el ambiente de la zona productiva. Pero otro punto de gran interés es el desarrollo de nuevos productos o la mejoría de procesos ya existentes. Es decir, que conociendo la dinámica de las poblaciones dentro o que caracterizan un ecosistema, podemos, por ejemplo, comprobaremos las fermentaciones o seleccionar nuevas cepas con particularidades de interés que podemos agregar al proceso. ¿Por qué es importante comprender estas tecnologías innovativas y sobre todo cuál es su impacto en la ciencia de hoy? ¿Por qué? Porque en el último siglo la microbiología dio un seguirse muy rápido de la innovación. Consideren ustedes que es cierto que la observación de los microorganismos se remonta a 1600, pero en 1880 comienzan a desarrollarse la coloración de Gram, que nos permite dar color a las bacterias Gram negativas y positivas. Y es el primer aislamiento de una bacteria sobre un medio sólido. Este avance tecnológico permitió un desarrollo de las técnicas microbiología clásica hasta que aproximadamente en 1980 los investigadores se han confrontado con un fenómeno que se llamó The Great Plate Count Anomaly. Es una teoría que postula que si en una muestra ambiental, a través de la observación microscópica, observamos un cierto número de células, en realidad nosotros podemos cultivar en un terreno de cultivo, apenas el 1% de estos microorganismos. Y esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque con las técnicas clásicas estamos solamente como raspando, digamos, la superficie. Pero de aquí empiezan estos estudios que tratan de mostrar, salteando, digamos, el estadio de cultivo sobre placa. El gran otro cambio empezó en el 2004, 2007 en adelante, cuando llegó el secuenciamiento high throughput, que abrió la posibilidad a que pequeñas y grandes realidades públicas y privadas de sumergirse en el mundo de la investigación para el estudio de los ecosistemas micróbicos. Entonces, hemos comprendido que hoy nos dedicamos mucho
a los métodos Culture Deep Independent, pero yo quería hacer una distinción. Los que son los clásicos o Culture Dependent se basan sobre las colonias micróbicas seguidamente a su crecimiento en sustratos nutritivos. Entonces, como dije, las técnicas de microbiología clásica, pero tienen más de 100 años de tiempo para desarrollarse, y esto hace que nosotros tenemos muchos terrenos de cultivo que se pueden subdividirse según sus características, pueden ser genéricos, electivos, selectivos y diferenciales, y en base a sus características pueden favorecer o inhibir el desarrollo de algunas poblaciones micróbicas. Y es el principio sobre el cual aún hoy se basan los métodos clásicos para los análisis microbiológicos de los alimentos. Los métodos Culture Independent, en cambio, permiten la identificación y el monitoreo de los microorganismos directamente en su ecosistema natural, sin pasar por el paso del cultivo. Hacen uso de diferentes técnicas que generalmente se basan sobre la extracción de los ácidos nucleicos. Más frecuentemente se trabaja sobre el ARN y también sobre el ADN y el ARN. Hay otras técnicas también que tienen enfoques diferentes, pero que hoy no vamos a tratar. Intentamos comparar más en su detalle cuáles son las ventajas y las desventajas de un método y de otro. Tenemos que el método Culture Dependent, el de cultura dependiente, es por muchos protocolos que se han puesto a punto, representa una técnica relativamente económica. Es un análisis, pero que requiere mucho tiempo. El tiempo mínimo de incubación de las placas para el conteo es de por lo menos 48 horas. La ventaja que ofrece es que se puede seleccionar terrenos para contar solo específicos microorganismos, y es útil sobre todo para esas muestras que tienen concentración micróbica medio-alta, mientras que cuando tengo una muestra que presenta una contaminación a niveles muy bajos, la confiabilidad del dato se reduce. ¿Por qué? Porque en parte, porque ya hemos dicho de esta anomalía del dato de las bacterias cultivables respecto a los que componen un ecosistema. Y luego, además, porque sobre las placas para el análisis microbiológico clásico, podemos contar solamente las células vivas y las cultivables, pero vimos que hay una fracción de células que se llaman vitales, pero no cultivables, porque tienen características fisiológicas diferentes, y todas estas nosotros no las perdemos, no logramos estudiarlas con este enfoque. Por otra parte, si el método Culture Independent requiere una instrumentación más costosa y la necesidad de dirigirse a personal con entrenamiento y calificación específicas, puede ofrecer en algunos casos análisis muy rápidos, no para todas las técnicas, pero para algunas se pueden tener resultados en pocas horas, y permiten además mucha especificidad, la posibilidad de individualizar especies también a bajas concentraciones, y permiten monitorear la entera población micróbica prescindiendo de su estado de cultivabilidad, digamos, de posibilidad de ser cultivada. Por lo tanto, estos dos enfoques, como ustedes pudieron ver de esta breve reseña de sus puntos a favor y puntos desventajas, no se excluyen, pero pueden ser complementarias para poder comprender mejor un sistema micróbico. ¿Por qué? Porque si por una parte nosotros vamos a describir en prevalencia las técnicas Culture Independent, o sea, esta porción de este gráfico, y sobre todo vamos a hablar de metagenómica y metabarcoding, hablando del sistema micróbico, veremos que solamente pasando a través del aislamiento de los microorganismos, de las piastras, de las placas de conteo, y a través de la extracción, digamos, del ADN y eventualmente también el secuenciamiento del genoma,
podemos tener informaciones que podemos profundizarlas sobre una cepa y aprovecharlas para introducir, aislar estos microorganismos en nuevas producciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación para el desarrollo industrial, obviamente los dos enfoques no se excluyen, sino que se complementan y hacen uso de técnicas que pueden superponerse, sobre todo para la parte de la del secuenciamiento. Por lo que se refiere a las técnicas innovativas, Culture Independent, que después de esta pequeña introducción representan entonces el corazón de lo que quería yo decirles hoy, hemos dicho que son técnicas basadas sobre biología molecular con aplicación también en ámbito industrial. O sea, no solamente de desarrollo, pero de investigación, sino de desarrollo. Para darles una idea, aún si es, digamos, un poco a grosso modo de las principales técnicas, las podemos distinguir sobre la base de sus características. Tenemos técnicas que son cualitativas y que son, en cambio, y otras que son cuantitativas. Cualitativas no describe el dato en función de la presencia o ausencia de algunas especies, o nos dice cuáles especies están dentro en el interés del ecosistema micróbico. Las técnicas cuantitativas nos permiten determinar cuántos individuos están presentes de una especie en particular. Las técnicas pueden también ser divididas en técnicas untargeted y targeted. Untargeted quiere decir que individualiza todas las especies, o sea, tengo una panorámica general de la composición del ecosistema, mientras que en las targeted nos permiten individualizar solamente las especies que son objeto de nuestro análisis de modo definido. La ventaja de estas tecnologías es que pueden ser aplicadas tanto a alimentos monoingredientes, pero se comportan también bastante bien cuando trabajamos con alimentos multiingredientes, preparaciones alimentarias más complejas, donde la utilización de diferentes materias primas puede llevar a la ecosistema de especies bacterianas que pueden ser diferentes entre sí y pueden diferenciar en forma diferente el ecosistema micróbico alimentar. Entonces, las técnicas que vamos a mirar en su detalle son la PCR Endpoint, la Real-Time qPCR y las técnicas metabarcoding y metagenómica que están en la misma etiqueta porque son muy afines, tanto como tecnología como análisis del dato aproximadamente. La PCR Endpoint es el clásico ejemplo de una técnica target porque nos permite responder a la pregunta, ¿está la especie X? Y entonces es una técnica target cualitativa. Mientras que la PCR real time de las técnicas es la única que es cuantitativa, pero es siempre un análisis de tipo targeted, o si responde siempre a la pregunta, ¿está la especie X? En cambio, las técnicas más fascinantes, que son la metabarcoding y la metagenómica, son técnicas que podemos definir cualitativas, nos permiten de describir qué especies están presentes en nuestro ecosistema sin dar, pero, un resultado cuantitativo. Aquí hice un epílogo de estas características de las 4 técnicas que describiremos hoy en esta tabla. Entonces veremos la PCR Endpoint y la PCR cuantitativa Real Time como técnicas targeted. Una cualitativa, la PCR Endpoint, y una cuantitativa o la Real Time, PCR Real Time. Consideren ustedes que una técnica cuantitativa siempre puede trabajar en forma cualitativa. Cuantitativa muestro el resultado de presente o no presente, mientras que las técnicas metabarcoding y metagenómica son ambas dos técnicas untargeted que son definidas cualitativas. Entonces, ¿pero qué tienen en común todas estas técnicas entre sí que requieren como pasaje inicial fundamental la extracción del ADN? ¿Cómo se extrae el ADN de los alimentos? Tal vez tenemos un poco la indicación de que hay muchos análisis en los cuales se extrae el ADN, no sé, de las personas, por ejemplo.
ahora están de moda estos análisis para establecer quiénes son nuestros antepasados. Ahora en Italia hay muchos servicios que ofrecen este tipo de servicios y hacen estos estudios interesantes, pero tenemos que pensar que extraer ADN de los alimentos no es una tarea banal. Hay dos problemas principales que tienen que superarse. El primero es el efecto de la matriz alimentaria y el segundo es las diferentes características de las células que pueden estar presentes en el alimento. La matriz alimentaria representa un desafío en términos de extracción de ADN porque la presencia de grasas, proteínas y carbohidratos y fibras vuelve más dificultoso todo el proceso de la extracción. Consideren ustedes que hay algunas matrices por las cuales es necesario protocolos muy delicados y muy complejos, por ejemplo, para el aceite, para los condimentos, para los bombones rellenos, y son todos alimentos que, llegado a un cierto punto, podrían ser necesarios analizarlos desde un punto de vista microbiológico para comprender si pueden tener determinadas características de calidad o de seguridad. Y sobre todo, otro factor fundamental en el análisis de la matriz alimentaria es que la aplicación de tratamientos térmicos, como por ejemplo la pasteurización o la esterilización, pueden degradar el ADN de las células bacterianas. Por lo tanto, si nosotros queremos, por ejemplo, evaluar si antes de nuestro tratamiento térmico se desarrolló un microorganismo que puede dejar en la matriz enzimas degradativas o toxinas, tenemos que estar bastante seguros que nuestro método esté en condiciones de revelar el ADN también después de este tratamiento térmico. Luego hay también ciertas diferencias entre las células micróbicas. Como ustedes ven en la parte derecha, los microorganismos gram negativos tienen una pared más fina respecto de los microorganismos gram positivos. Por lo tanto, es necesario un tratamiento que permita ser eficaz en ambas clases de microorganismos. La cuestión se complica aún más si hablamos de muestras que contienen también levaduras o mohos que queremos estudiar, y aún más para las esporas bacterianas, porque si están presentes bacterias esporígenas en la muestra, puede ser que nosotros no tengamos métodos de extracción eficaz para individualizar el ADN. Porque si nosotros queremos tener una muestra representativa de la entera población micróbica, obviamente nuestro proceso de extracción del ADN debe ser a su vez representativo y bastante homogéneo. Prescindiendo de lo que nosotros elegimos como método de aplicar en nuestro laboratorio, la extracción del ADN prevé ciertas fases que son comunes. La primera fase es la lisis celular. Dijimos que tenemos que tratar de ser eficaces sobre el mayor número de células micróbicas diferentes cuando analizamos una muestra compleja. Entonces, la lisis celular puede ser mecánica, o sea, con mortero y pistillo, y puede muy eficaz en relación a las bacterias, pero disgrega mucho a la matriz alimentaria. Existen también tratamientos enzimáticos con lisosimas, y sobre todo se pueden usar detergentes como el SDS, y muchas veces se aprovecha la alcalinización del pH, la alcalinización del medio de extracción para facilitar la ruptura de las células. Todos estos métodos pueden ser utilizados también de forma combinada para obtener una mejor eficacia. Sucesivamente, la muestra, una vez que está en lisis, digamos, requiere una fase de desproteinización, que por lo general se usa un tratamiento con la proteína K, la K, que lo que hacen es, digamos que deben tratarse con esta desproteinización para luego poder pasar a la fase de precipitación o recuperación del ácido nucleico y de dosaje y pureza. Yo me detuve sobre tres tipologías principales de extracción del ADN. La primera
es la extracción con solventes orgánicos. Es la técnica más larga y también la más económica, pero digamos que ha sido un poco dejada de lado porque requiere la utilización de agentes tóxicos, requiere un trabajo con químicos, pero es utilizado para determinadas patologías, algunas particulares. El instrumento para mí más versátil está representado por esto, en este momento por los kits comerciales que ofrecen una técnica rápida, más costosa que los solventes orgánicos, pero de todas maneras accesible y sobre todo hace uso de reactivos no tóxicos y ofrece opciones para la extracción de ADN de muchos sustratos. Otra teoría que está tomando pie en los últimos años, que está volviendo bastante accesible, es el recurso a los extractores automáticos de ADN. Es una técnica más rápida que requiere menos tiempo de utilización por parte del operador. Es la más costosa de las tres que se esté mostrando, pero tiene activos no tóxicos, reactivos no tóxicos, y es una opción para algunos sustratos, entre los cuales también las matrices alimentarias. No voy a detenerme específicamente sobre la extracción con solventes orgánicos porque considero que es la más superada como técnica, pero de todas maneras hace uso de un reactivo compuesto por fenol, cloroform y alcohol isoamílico, dado que el cloroformo es volátil, entonces se manipula bajo control químico. Pero sobre todo, sí, por una parte, el costo de estas tipologías de extracción es muy bajo, porque una ampolla de fenolcloroformio, alcohol isoamílico, tiene un costo muy contenido. Por otra parte, esta extracción requiere de un tiempo de aproximadamente 1 hora y 30 minutos para desarrollar las fases 1, 2 y 3. 4 y 5, y una vez que se terminó, cuando se obtiene el ADN en solución acuosa, hay que hacer otro paso de precipitación de ADN con etanol que requiere entre 2 y 18 horas. Y además requiere también una cierta manualidad por parte del operador. Entonces tiene esta ventaja de ser poco costoso, pero la desventaja de ser bastante largo y tedioso como protocolo. La opción que a mi juicio es la más ventajosa es la utilización de kits comerciales para la extracción de ADN. Hay muchísimos. Por lo general digamos, tienen un procedimiento muy rápido y veloz y requiere pocos instrumentos de base de laboratorio, una centrífuga, micropipetas, vortex y un poco más. Y para la extracción de ADN de los alimentos, sirven algunas recomendaciones. Si en el laboratorio no está disponible, no hay un kit específico para la extracción de ADN de los alimentos, se puede utilizar la estrategia de hacer una reducción de la matriz. Haciendo una reducción de la matriz, hay muchos kits especializados para la extracción de ADN de alimentos. Yo encontré 2 haciendo una investigación en Google, pero sobre todo hay muchos protocolos en literatura que desarrollaron protocolos ad hoc con lavaje, con pretratamientos que permiten obtener un buen rendimiento también de matrices alimentarias complejas. El costo de una extracción es muy variable, depende depende de la marca, del kit de extracción que ustedes compren, puede valer entre 2,50 € o 5 € y tardar un tiempo entre 45 minutos y 1 hora y media. Obviamente hay más pasajes y pasos que se requieren para el tratamiento de la muestra y más este tiempo se dilatará en función de las especificaciones del protocolo que están utilizando. Pero la ventaja de poder utilizar estos kits es de tener a disposición una plataforma realmente muy sencilla que reduce también la posibilidad de error por parte del operador y prevé la utilización de una columna, un pequeño tubito, que está indicada aquí en la parte derecha de la slide. Esta pequeña columna es la que, después del tratamiento del lisozima,
permite un enlace específico en relación al ADN, de modo que ustedes puedan efectuar las otras operaciones de lavado posteriores, teniendo la certidumbre que el ADN quedará adherido a la membrana de silicio del kit. Solamente en el pasaje final, una vez que terminó el procedimiento de lavado, el ADN es diluido en agua o buffer y está listo para los análisis siguientes. La última técnica de extracción, y seguramente la más cómoda, es la de utilizar un extractor automático. Estas tecnologías, que hasta hace algunos años atrás eran inaccesibles para muchos laboratorios, han visto un gran envión, digamos, con la pandemia de los años pasados, porque la mayor parte de las extracciones del RNA, del viral, para el estudio del COVID-19 se hacen con estos extractores automáticos por la posibilidad de ofrecer la posibilidad de analizar con el mínimo contacto con el operador, pero existen también soluciones para laboratorios más pequeños que prevén autónomamente automatización de 16 a 48 a 96 muestras, y luego tenemos más grandes, algunos extractores mucho más blancos que tienen capacidad de extracciones de volúmenes muy grandes que pueden ocupar una entera habitación. Pero imagínense unos demostradores pequeños que se integran en el workflow de un laboratorio de análisis de 16 a 48 muestras, tienen un precio que gira entre los 20 y los 40.000 euros. Entonces tienen costos que son sustentables, son sostenibles. A esto se le agrega el costo del kit de extracción, que gira alrededor entre los 7 y los 10 euros por muestra, pero también tiene la gran ventaja que la extracción, que se desarrolla en aproximadamente 35 minutos de tiempo, 45, entre 35 y 45, es luego, está a cargo del instrumento, o sea que en ese lapso de tiempo el operador está libre de poder hacer cualquier otra tarea y se obtienen excelentes resultados en cuanto a calidad y cantidad. Llegado a este punto, una vez que hemos visto aproximadamente cuáles son las características diferentes entre las así llamadas culture independent y haber dicho dos palabras sobre la extracción del ADN, que vimos que es el punto en común a todas estas técnicas, podemos comenzar a describirla un poco más en su detalle. Yo inserté en este paneo también la PCR clásica Endpoint, justamente para que sea, no es innovativa, pero está disponible desde los años 80, aunque sí tiene una aplicación industrial desde hace tiempo más recientes, pero todas las técnicas que veremos pueden ser consideradas derivadas que se basan sobre la técnica de la PCR. La PCR, yo creo que ustedes la habrán escuchado nombrar, muchos de ustedes, es un acrónimo que está por reacción en cadena de la polimerasis. Es una técnica de tecnología molecular que revoluciona las técnicas biológicas. No sé si fue ideada o descubierta por Kerry Mullis en el 1983. Él fue un científico muy criticado, muy controvertido, pero que en 1992 ganó el premio Nobel por este descubrimiento, y escribió también un libro respecto de esta. No encontré la versión, solamente encontré la versión en inglés y la versión italiana. Es simpático, es un poco un excurso sobre la vida de un científico un poco particular, descendiendo de los juicios personales. La PCR que ha descubierto y ha inventado toma auge en todos los laboratorios del mundo. Toda esta reacción reproduce in vitro el pasaje de la duplicación celular, es decir, cuando las células replican todo su contenido de ADN antes de dividirse, antes de dar vida a otra célula. Entonces, esta reacción se puede reproducir in vitro y realizarla para obtener cantidad de ADN suficiente para muchísimas aplicaciones. Esta tecnología es una técnica de biología molecular que permite la amplificación de fragmentos de ácidos nucleicos. Esto permite obtener in vitro y en forma muy rápida y reproducible una cantidad de ADN suficiente a las aplicaciones siguientes.
la única desventaja que tiene esta técnica es que para funcionar, respecto de su funcionamiento biológico, para reproducirla in vitro, necesitamos injertos que toman el nombre de primers. Están constituidos por breves secuencias de ADN que son complementarias a las regiones que acompañan la secuencia del ADN. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo quiero amplificar esta zona de esta ADN, estoy interesada en amplificar esta región de interés que estoy mostrando aquí en rosa claro, necesitaré dos injertos, dos primers de ADN que tendrán que ser complementarios en una extremidad del fragmento que quiero amplificar que a la otra extremidad. Esta entonces es la condición para poder efectuar una PCR. Entonces, luego de esto, el funcionamiento es bastante sencillo. Dado que el ADN se encuentra en una conformación de doble hélice, o sea, está compuesto por dos filamentos en pareja, lo primero es hay que calentar la probeta, donde está la muestra de ADN, hasta una temperatura de 94-95 grados, hasta que estos dos filamentos no se separan. Entonces, posteriormente, la temperatura se reduce hasta aproximadamente 60 grados para permitir el pareamiento de los primers, es decir, estos dos pequeñas porciones de ADN a la región target. Llegado a este punto, la temperatura es nuevamente elevada a 72 grados, permitiendo de esta manera a la enzima polimerasa desarrollada justamente por esta técnica de extender los primers formando un filamento de nueva síntesis que es complementario al filamento de ADN original. Este ciclo de 3 temperaturas de naturalización, apareamiento y polimerización es repetido durante 30 veces, 25 o 30 veces, y de esta manera se generan muchísimas parejas de ADN de interés que queremos estudiar. Y les muestro exactamente. Por ejemplo, si en el primer ciclo de PCR tenemos una pareja de ADN, luego después del ciclo tendremos 2 parejas de ADN, y luego del segundo ciclo de PCR, dado que los filamentos es a su vez enlazado, tendremos replicado, tenemos 4 copias, luego 8 y así sucesivamente. Entonces, la repetición cíclica de estas 3 fases permite la amplificación de la secuencia inicial con un funcionamiento que es típicamente exponencial. Y esto se puede aplicar después de ciclos de PCR es igual a 2 elevado a la n. Entonces, el número de amplificaciones, ¿no es cierto? Si hacemos una amplificación que prevé 25 ciclos al 35, al final tendremos un 2 de 2 a la 25 a la 2 a la 35 copias de nuestro fragmento de ADN de interés. Si intentan hacer 2 elevado a 35, viene un número enorme. Muchos miles de millones, si no me equivoco. ¿En qué forma se traduce esta tipología de análisis en un contexto de estudio de los ecosistemas alimentarios? El resultado de la PCR endpoint por sí misma es muy sencilla, es de tipo presencia-ausencia, pero este es un tipo de análisis que puede ser útil aplicar en determinados casos en los alimentos. Por ejemplo, sabemos por la literatura que según los reglamentos, para algunas especies está prevista la total ausencia en una determinada alícuota de producto. Por ejemplo, Listeria monocitógenes tiene que estar ausente en 25 gramos de producto en la mayor parte de los casos, y también podemos avanzar en forma muy rápida y confiable la PCR endpoint para hacer este tipo de test. Este test puede utilizarse también para relevar la presencia de OGM en los alimentos. Nosotros tenemos nuestro alimento, hacemos la extracción del ADN y en lo que obtenemos en caso de la ausencia, por ejemplo, este es nuestra muestra test 1 y esta es la segunda muestra del segundo test, tenemos que en ambos casos
no hay ninguna amplificación. Entonces, obviamente, en estas reacciones se tiene que hacer un control positivo y se permite decirnos si la reacción funciona correctamente. Si en cambio en el laboratorio tuviésemos que encontrar un caso de presencia, o es decir, de positividad de la muestra respecto del target que estamos estudiando, es necesario pensar en una nueva utilización del producto según la tipología de alimento que se trate. La evolución de la PCR real time, según mi experiencia, mi punto de vista, es la PCR real time cuantitativa. La PCR real time cuantitativa es una técnica target y cuantitativa. Tiene muchos nombres diferentes. Algunos la llaman RT-qPCR, otros la llaman qPCR. Es un método que permite simultáneamente la amplificación y la cuantificación del ADN. Aprovecha, como les mostré antes, el funcionamiento exponencial del PCR, donde se duplica en cada ciclo. Si ustedes miran este gráfico, vamos a ver este gráfico, donde ven en el eje de las X tenemos el número de ciclos de la PCR. En cambio, en el de las Y tenemos una indicación de la fluorescencia, pero antes que la fluorescencia está escrito el número de copias. ¿Y qué es lo que observamos? Que en el número de copias, el número de copias aumenta al aumentar los ciclos del PCR. ¿Por qué? Porque cada vez los targets son replicados en 2 copias. Esto es cierto, pero hasta un cierto punto. Cuando llegamos a los reactivos más elevados, los reactivos del PCR estarán gastados, entonces tiende a elevarse. Entonces la relación matemática de naturaleza exponencial es válida solamente en esta primera parte de la curva, que es la que nos interesa para hacer de nuestro análisis un análisis cuantitativo. Además, nos hace falta otra estrategia para hacer funcionar la PCR en forma real time. Nos hace falta una molécula que esté en condiciones de enlazarse con el ADN y de emitir fluorescencia. Esta molécula que se utiliza para esta finalidad es el CyberGreen, que tiene esta estructura que les muestro aquí en esta imagen y está en condiciones de intercalarse en la línea de ADN. Cuando no está ligada al ADN, los CyberGreen no son fluorescentes. Cuando en cambio se ligan al ADN, la molécula se vuelve fluorescente. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo inventarme puedo unir estos dos principios y aprovecharlos para visualizar en cada ciclo de PCR el número de copias del ADN. ¿Y cómo hago visualizar este métodos de copias? Midiendo la intensidad de fluorescencia una vez que termina cada ciclo de PCR. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 moléculas de 2, después de 2 ciclos tengo 4, este es el funcionamiento exponencial. Y esta es mi tabla de reacción. Están presentes los CyberGreens, aumentando los ciclos de PCR. Si al terminar cada ciclo mido la emisión de fluorescencia de cada una de las cubeteras, veré que con el aumentar de los ciclos esto va aumentando. Esta característica, esta innovación muy sencilla, si ustedes piensan, nos permite transformar la técnica de la PCR clásica, que es solamente cualitativa, en una técnica cuantitativa. ¿Cómo hago? Tengo que hacer como si yo estuviese haciendo un análisis de tipo químico. Entonces tengo que construir una recta de calibración de una muestra de ADN en concentración determinada que puedo luego utilizar para hacer algo correlativo, el resultado que está representado por el ciclo cuantitativo, que es este valor que calcula el instrumento en forma automática, respecto de una curva estándar donde en el eje de la X tengo la concentración y el número de copias del ADN que quiero analizar, y sobre el eje de las Y justamente lo cuantitativo, que es este valor que muestro aquí. Esta aplicación, por ejemplo, nos permitió de poder hacer un estudio donde tenemos
hemos cuantificado la presencia de la especie Lactobacillus ramosus en leche para producción de quesos, y por qué con la producción de quesos con leche cruda es importante saber que la leche vehiculice un cierto número de bacterias lácticas que pueden influenciar positivamente el proceso tecnológico. En este caso, nuestro target era el Lactobacillus rhamnosus, y comparando el dato obtenido por el muestra incógnito, que tenía un CQ26, y el dato de la recta de calibración, hemos determinado que esa muestra tenía 1088 copias de ADN. Entonces, 1,1 por 10 a la tercera de células. ¿Cuál es la ventaja respecto de hacer este análisis antes que un clásico método de conteo en placa? La ventaja es que ustedes tienen ensayos que son específicos y sensibles. Si tienen un ensayo específico, pueden contar el número de copias de microorganismos también en número complejo. Por ejemplo, en leche cruda, como les dije antes, los Lactobacillus rhamnosus no es la especie dominante. Por lo tanto, con un enfoque de conteo de placa, yo hubiese corrido el riesgo de no visualizarlo correctamente. En cambio, de esta manera lo puedo cuantificar. Además, la realidad cuantitativa tiene un límite de detección muy bajo. Puedo individualizar 2, 5 copias de ADN. Es rápido en su ejecución y permite analizar hasta 96 muestras en una hora. La desventaja es que la instrumentación es costosa y que el hecho de tener una elevada sensibilidad hace correr riesgo de contaminación, y además necesita personal entrenado y material dedicado. Pero este aspecto puede ser bypassado, y en efecto están disponibles en el comercio diferentes kits para aplicaciones que requieren una alta sensibilidad, por ejemplo, para individualizar los patógenos alimentarios, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Clostridium. Hay un montón de kits comerciales que están en venta para este tipo de estudios. Y otra aplicación no microbiológica, pero de interés alimentario, es el de individualizar adulterantes. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el de la investigación de carne de pollo en alimentos monoproteicos para animales, allá donde a menudo las carnes son adulteradas con otros cortes o nuevas sustancias. Por lo tanto, es una aplicación que permite tener un detalle también en cuanto a que aun si la cantidad de adulterante es muy baja en porcentaje respecto de la concentración de la especie principal. Ahora hemos hablado hasta ahora de dos enfoques que son exquisitamente targeted, que nos permiten de estudiar las especies que nosotros hemos individualizado como target en nuestro análisis. Pero afortunadamente vivimos en la era de los análisis ómicos, que son en la investigación científica, son estudios, son en gran escala, que están dirigidos a analizar diferentes moléculas que están involucradas en la estructura dinámica y en función de uno o más organismos. Seguramente las técnicas ómicas son muchas, las genómicas, pensemos en el que analiza el genoma de un organismo, la escriptómica, también la metagenómica, está teniendo un gran desarrollo. Dado que la microbiología ecológica de los alimentos es un escenario de mucha complejidad, también en este caso hay técnicas ómicas que se unen a la perfección con nuestro intento de poder describir las interacciones entre los microorganismos y las composiciones de los alimentos. Las técnicas principales son el metabarcoding y la metagenómica. Estas dos técnicas se diferencian la una de la otra. La primera porque permite el estudio de la población de un ecosistema a través de el financiamiento de genes. La metagenómica, llamada también shotgun, permite también el estudio de todos los genomas que están contenidos en una muestra. Mucha información. La introducción de estas nuevas técnicas fue posible por una revolución tecnológica
que permitió abatir los costos de secuenciamiento. Si la primera técnica de secuenciamiento fue inventada en 1973, desde el 2000 en adelante hubo una explosión de avance tecnológico e innovación que permitió la reducción de los costos y el aumento de las secuencias disponibles para el estudio de las comunidades científicas. Entonces, para darles un ejemplo, si en el 2001, si pensamos en que el genoma humano estaría en el 2015, 100 milioni di dollari. 100 millones de dólares costaba. Sì, se nel 2001... Y en el 2001 secuenciar el genoma, un genoma humano, tenía un costo de 100 millones de dólares, ahora el costo es de $1000 aproximadamente. Por lo tanto, está a la mano de todos. Si ustedes quieren, pueden hacer secuenciar vuestro genoma, pero luego consérvenlo en un lugar seguro. Esto se los recomiendo. Esto llevó a un estudio secuencial de las informaciones que fueron introducidas en los bancos de datos. Ahora tenemos un montón de informaciones a las cuales recurrir y nos sale bastante poco producir nuevas en base de las exigencias de investigación y de desarrollo. El desarrollo tecnológico del que les hablaba ha sido llevado adelante por la introducción de nuevos instrumentos. En la instrumentación más clásica es la primera generación, que es la que utiliza para el secuenciamiento, que me permite secuenciar fragmentos de 500, 1000 par de bases, pero tiene que tener una secuencia de ADN y puede servir, por ejemplo, para identificar una especie bacteriana aislada, secuenciándola, pero nuestra especie tiene que ser pura. Cuando hablamos, en cambio, de Next Generation Sequencing, nos estamos refiriendo a las tecnologías así llamadas de segunda generación, las que podrían proponerse más frecuentemente para poner en marcha un estudio de metabarcoding, metagenómico o genómica, son las Illumina, que son las dos tecnologías, la Ion Torrent o Illumina, que son las principales, aunque sí ahora hay nuevas. Estas producen breves fragmentos con una dimensión de 50 a 500 par de bases, con una throughput, o sea, produciendo un número de secuencias muy alto. Consideren que un análisis produce entre 1.2 y 120 gigabases, perdón, o sea, bases de ADN. Están también los instrumentos de tercera generación que permiten obtener fragmentos de ADN mucho más largos, pero son bastante costosos todavía y están dedicados a algunas aplicaciones como la metagenómica o la genómica, pero que generalmente se proponen para otras tipologías de análisis. En general, la plataforma New Generation Sequencing es más apta, depende de la longitud de la secuencia, dependerá de la profundidad del secuenciamiento, es decir, cuántas veces un fragmento es secuenciado durante el mismo recorrido, la tolerancia a los errores de secuenciamiento y el precio que estamos en condiciones de sostener. Esta es una variable fundamental también. En general, ¿cuáles son las diferencias entre el metabarcoding y la metagenómica? Entonces, nosotros tenemos nuestra comunidad micróbica compleja, puede ser de alimentos fermentados, puede venir del agua, puede ser microbiota humana, y a partir de esta comunidad micróbica extraemos el ADN y dijimos que tenemos que ser lo más representativo posible y extraerlo de todas las cepas, representando todos los microorganismos presentes. Si elegimos hacer un análisis metabarcoding, secuenciaremos todos los genes 16S o los ITS o los 23S, o sea, genes taxonómicos que nos permitan definir cuáles especies están presentes en esa muestra y su abundancia relativa. Cuando en cambio hacemos un análisis metagenómico, quiere decir que nosotros secuenciamos el ADN de todo lo que está dentro de nuestra muestra y que hemos podido extraer: bacterias, hongos, levaduras, bacteriófagos.
y todo lo que está dentro de nuestra muestra lo vamos a analizar y por lo tanto tenemos muchos más datos, muchas más informaciones y podemos hacer el análisis taxonómico porque dentro tenemos los mismos temas, los mismos datos que del metabarcoding, pero también podemos reconstruir genomas, podemos estudiar los pactos codificados de estos microorganismos, cuáles enzimas están presentes, es decir, tener un montón de informaciones. La diferencia es que el metabarcoding, por lo general, es una técnica menos costosa, con un análisis del dato un poco más sencilla. Mientras que la metagenómica, además de ser más costosa en términos de costos absolutos, tiene también un análisis bioinformático un poco más complejo. Primero vamos a tratar el metabarcoding porque yo considero que es el más interesante también sobre que hay más datos. Permite describir desde un punto de vista taxonómico las especies presentes en una muestra. ¿Cómo funciona? Aquí a la derecha tenemos nuestra muestra, nuestro alimento, extraemos el ADN, aplicamos PCR seleccionando la selection target. ¿Cómo elegimos estos targets? Los elegimos por lo general para estudiar los genes en forma taxonómicamente relevantes según cuáles son los organismos objetos de estudio. Para las bacterias tenemos que el 16S, mientras que para los hongos el ITS o el ARN 18S. Entonces, es una pregunta que esto puede variar según lo que estén interesados ustedes en estudiar la comunidad bacteriana o fúngica. Están interesados en estudiar la comunidad bacteriana, por lo general el gen taxonómico más utilizado para esta tecnología es el gen 16S que codifica para el rDNA. Entonces, este es un gen largo, está presente en todas las bacterias, no solo en las bacterias. Codifica para el ARN ribosonal, que es esencial para la síntesis proteica, y justamente por eso este rol central que tiene en el metabolismo de la bacteria, a menudo está presente hasta 15 copias. Ustedes tienen un montón de material para estudiar en una única muestra, un montón de copias. Además, este gen está caracterizado por ciertas regiones que son altamente conservadas y otras regiones que son hipervariables. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que podemos aprovechar de las regiones conservadas, que son estas que están en verde, para dibujar primers, diseñar primers que pueden funcionar en muchas especies diferentes con la misma secuencia, mientras que luego aprovechar de la información contenida en las secuencias de estas variables para distinguir las secuencias pertenecientes a especies diferentes. Generalmente, las más utilizadas son la B1 y la B3, o las regiones que van de la B4 a la B5 con anticonos que tienen dimensiones diferentes, aproximadamente 450 pares de bases. Comparando todas estas secuencias con un banco de datos, podemos definir la composición en especie de un alimento a nivel de género y también empujarnos también a nivel de especie. Si bien el metabarcoding es una técnica interesante, se obtienen datos muy complejos. Estos datos están constituidos por un enorme archivo de frecuencias del género 16S. Estas secuencias se llaman reads. Y un análisis clásico produce un número de reads que van de 10.000 a 45.000 por cada muestra. Entonces hay muchísimos datos que luego deben ser analizados e interpretados. Análisis de estos datos es necesario tener algún conocimiento de bioinformática, porque en el comienzo ustedes tienen esta colección de fragmentos. Estos fragmentos primero van a ser analizados según su calidad. También para los que tienen, para ver si tiene características adecuadas, removeremos las secuencias demasiado cortas, luego estas secuencias serán ensambladas para poder aprovechar las regiones complementarias de este gen para tener un fragmento más largo, y luego van a reagrupadas entre sí
porque en un alimento ustedes pueden tener tal vez 2, 3, 4 especies bacterianas, pero para cada una de ellas habrá muchísimas secuencias, porque en el comienzo tenían 25.000, por lo tanto tienen que reagruparlas en base a su identidad de secuencia. Por lo general se elige la identidad el umbral de identidad del 97%, y una vez que han individualizado a estos grupos, que se llama clase, pueden tomar la secuencia, compararla con un banco de datos y referir a las especies que están presentes. Pueden luego convertir el número de secuencias que están presentes dentro de cada clase en un dato de abundancia relativa. Por lo tanto, saben perfectamente lo que hay en vuestra muestra. ¿Cuál es la ventaja? Es un método rápido y sensible respecto de los métodos cultural dependent, da una gran cantidad de datos expresados en una abundancia relativa. Y la desventaja principal es que se tiene que extraer el ADN y el PCR, y el hecho de que el análisis del dato es bastante complejo. Además, el estudio de la abundancia relativa puede esconder equilibrios entre las poblaciones. Por ejemplo, si tenemos una población que el 90% de nuestro microbiota y el otro 10% de este microbiota, no sabemos cuál es la abundancia. Es decir, si es el 90% equivale a un 10 a la quinta, un 10 a la sexta, un 10 a la séptima, siempre tiene que estar unido a un análisis de tipo cuantitativo. Además, tal vez basándonos solamente en el GNS, es difícil identificar sus organismos a nivel de género, pero tiene una ventaja de que el costo de estos secuenciamientos se bajó, digamos, se llegó a 75 euros por muestra, y hay muchas empresas que se ocupan de este secuenciamiento, ofrecen paquetes, muchas empresas donde agregando 70, 90 euros por muestra pueden hacer también el análisis bioinformático, y sobre todo hay empresas desparramadas en todo el mundo que pueden ofrecer condiciones más ventajosas. Tal vez una empresa que tienen muy cerca de vuestros laboratorios de desarrollo e investigación y no lo sabían. Por eso les aconsejo de mirar qué es lo que hay alrededor de ustedes. Estos estudios han sido aplicados a diferentes tipologías de análisis. Por ejemplo, aquí vemos un estudio donde se analizó el ecosistema de 3 diferentes quesos italianos muy famosos, la mozzarella, el parmigiano reggiano y el grana padano, y lo que se individualizó es cómo estos 3 quesos, que son en definitiva diferentes entre sí, tenemos una pasta helada y otros 2 de pasta dura, comparten un corazón, un corazón de microorganismos típicos que pertenecen a una sola, a 5 especies, que son el Lactobacillus delbrueckii, el Lactobacillus hermeticus, el Helveticus, el Lactobacillus y el Lactis thermophilus, que están presentes en todos estos ecosistemas, pero también están presentes en porcentajes diferentes que caracterizan y dan diferentes propiedades organolépticas de estos 3 productos. Otro estudio, y este muy presente, este fue desarrollado por nuestro grupo, también siempre analizando el queso parmigiano reggiano, para no separarnos demasiado de nuestra colocación geográfica, se pidió el estudio de 69 muestras de diferentes empresas con estacionamiento variable de 48 horas a 24 meses. Y lo que vimos en este artículo es que hay una distinción neta en la composición del ecosistema de estos quesos en las primeras fases de elaboración, es decir, de las 48 horas hasta un mes. La población micróbica está dominada por la especie Lactobacillus helveticus y el Helvetii, mientras que durante la maduración, el estacionamiento, entran equilibrios que involucran microorganismos diferentes, microorganismos así llamados no starter, que toman la supremacía en esa población. Y este es un ejemplo de análisis taxonómica con la abundancia relativa. Pero lo interesante es que uniendo los datos del metabarcoding con los datos de otros datos ómicos, de técnicas ómicas que se prestan a integración, hemos visto cómo hay una correlación entre la evolución micróbica de las bacterias presentes en el interno de este queso y el nivel de proteólisis de la caseína, es decir, del sustrato principal de la degradación por parte de estos microorganismos. Y vemos que
No vemos nada, disculpe porque se me frenó, disculpen. Ok. Vediamo che nelle prime fasi Vemos que en las primeras fases sono caratteristici se caracterizan las especies de los tártaros, latrobacilos helvéticos y el de Breccia, mientras que a medida que se van desarrollando las otras especies, también no tártar, empiezan esos fenómenos de degradación de la caseína que llegan a nivel de aminoácidos y péptidos muy pequeños que son característicos del metabolismo de las especies no tártaras. O sea, estas técnicas se articulan y se complementan bien entre sí. Último, pero no menos importante, una mirada sobre la metagenómica. Si por un lado yo lo encuentro realmente, encuentran realmente muchas informaciones sobre el metabarcoding, la metagenómica es una técnica que aún ve una técnica ligeramente inferior en el estudio de la microbiología de los alimentos, pero está llegando ella también. Respecto del metabarcoding, ¿en qué forma difiere? Desde el punto de vista técnico, nosotros no tenemos una fase de PCR, sino que todo el ADN extraído de la muestra es fragmentado en pequeños fragmentos de pocas pares de bases y luego es secuenciado y luego finalmente es analizado. Y esto, lo que ofrece la metagenómica, la ventaja que ofrece es que le permite, tanto a nivel de análisis taxonómico, que ya hemos visto que lo puede hacer muy bien el metabarcoding, pero si realmente están interesados en informaciones más profundas sobre vuestro ecosistema alimentario, este les permite el análisis funcional, que es la distribución de los genes funcionales y la reconstrucción de los pathways metabólicos, y es posible por parte de la metagenómica reconstruir los genomas de las bacterias que están presentes en ese determinado ecosistema, y esto les ofrece una posibilidad de hacer muchísimas observaciones sobre vuestras muestras. Como hemos visto, hemos dicho, también esto es sensible respecto de los métodos culture dependent. Este es un método propiamente untargeted porque permite de una sola vez, con un solo análisis, reconstruir o de analizar el genoma de todos los organismos presentes en esa muestra, eucariotos, procariotos y virus. Produce muchísimos datos de un solo análisis y les permite también la posibilidad de tener informaciones funcionales sobre vuestra muestra que tendrían que, si no, ir a buscar con diferentes técnicas separadas. Pueden buscar genes que codifican como antibiótico resistencia, están presentes en los microorganismos de vuestro campeón, hay otros que codifican propiedades probióticas o genes de virulencia, o son todas características codificadas en el ADN que son potenciales, que ustedes no saben si en este momento están expresando estas características o no. La desventaja, a mi juicio, más grande que tiene esta técnica es que prevé un análisis del dato mucho más compleja, de la que ya es compleja del método del metabarcoding, pero este exceso de información hace un poco difícil la interpretación biológica del dato. El costo de esta técnica es un poco más alto, hablamos de aproximadamente 150, 200 euros por muestra, y también en este caso las empresas especializadas podrían ofrecerles paquetes que incluyen también el análisis y que ahorran bastante tiempo y bastante trabajo, que por lo general gira alrededor de las 100 horas, 100 euros por muestra. Estos son datos orientativos basados sobre mi experiencia personal. Podrían encontrar ustedes mucha variabilidad, pero les ofrece realmente mucha información. Este es un estudio del año pasado, muy reciente, donde investigadores han estudiado el microbiota del queso mexicano cotija, ¿sí? Que se produce a partir de leche cruda sin agregado de un injerto. Analizaron 25 muestras de queso, obteniendo la cifra astronómica de 226.458.970 secuencias de ADN. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la cantidad de datos enorme? Entonces, en base a estos datos, un discreto porcentaje estaba compuesto por estudiantes que pertenecen al ADN de Bos Taurus.
o sea, el ADN originario de la vaca, de la leche vacuna, que es utilizado para la leche, para la producción de este queso. Los resultados de este estudio son muy interesantes porque se logra reconstruir el genoma de las 3 especies equivalentes en la fermentación de este producto. Y la cosa más interesante es que se revelan los procesos metabólicos que están involucrados en la síntesis de los procesos aromáticos. Estamos realmente mirando dentro de las potencialidades de esas especies para ver cómo están en condiciones de caracterizar el aroma, las propiedades sensoriales de ese queso. Entonces, en este mapa describe todas las reacciones metabólicas que pueden darse en verde, están representadas todas las presentes en esta muestra particular del queso, cotilla, y en azul está representado el pool enzimático para el metabolismo de ácidos grasos, aquí para la degradación de los compuestos aromáticos, y en rojo los patrones principales completos para el metabolismo, que son todos datos que les permiten, que caracterizan la producción de los compuestos aromáticos. Se puede realmente diseccionar en el libreto de instrucciones de estas cepas y ver qué están en condiciones de hacer. Dicho esto, quisiera concluir haciendo solamente algún comentario, porque estas tecnologías innovativas pueden ser declinadas realmente en muchísimas maneras para poder responder a diferentes necesidades de investigación y desarrollo industrial. Pueden utilizarse para evaluar la calidad, la seguridad microbiológica, para modificar parámetros utilizados en los procesos productivos, etcétera, etcétera. Pueden ser distinguidas en técnicas targeted y untargeted, y cualitativas y cuantitativas. Hemos visto cuáles son las diferentes virtudes y defectos, y ustedes pueden tal vez imaginar cuáles pueden ser las aplicaciones según vuestros casos específicos. De todas maneras, estas técnicas ofrecen nuevas perspectivas de comprensión de los ecosistemas alimentarios, y sobre todo tienen la ventaja que nos ofrecen es de poner a luz el network de interacciones que define la calidad de la seguridad alimentaria de los productos, y sobre todo donde entran en juego procesos que prevén fermentaciones espontáneas o bien la aplicación de microorganismos en forma apuntada y controlada. Sin embargo, los métodos microbiológicos clásicos aún son muy importantes, aún sí son difíciles y requieren tiempo y tienen limitaciones que he intentado un poco a describirles. Representan el único medio que tenemos a disposición para convalidar, reproducir y preservar la biodiversidad micróbica característica de los alimentos. Bueno, dicho esto, yo quisiera agradecerles en primer lugar a la Universidad de Buenos Aires por haberme dado esta oportunidad de hablarles a ustedes hoy. Quisiera agradecer a todas las personas que están aquí conectadas por su atención, agradecer al profesor Antoniazzi que me hizo participar de este proyecto, y mi grupo de microbiología de los alimentos de la Universidad de Parma, y agradecerles por la atención. Y si tienen preguntas, estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Lo stesso corrisponde a microrganismi viabili? Sì, bisogna applicare... Sí, hay que aplicar técnicas diferentes, es decir, existen pretratamientos con moléculas, sobre todo es utilizada la molécula PMA, que es una molécula que está en condiciones de penetrar en las células de las bacterias que no son vitales porque tal vez su pared celular está dañada, y cuando entran dentro de las células dañadas, es decir, potencialmente no vitales, inactivan su ADN. De esta manera, cuando luego se hace la extracción del ADN, se logra cuantificar en forma discriminante el ADN que pertenece a las células íntegras, es decir, las que no han sido dañadas por el colorante, y excluir la de las células que no son vitales.
o se si usano combinazioni, cioè abbinamenti di queste tecniche. Allora, Entonces, en realidad, yo hablar con tengo el que ser intendente, sincera, pero Ah, han dejado un micrófono abierto, disculpen. Scusi. dicevo, anche in Italia Les decía que en Italia son pocas las realidades industriales que hacen uso extensivo de estas técnicas. Hay seguramente en el ámbito farmacéutico, un poco menos en el ámbito food. También, tal vez yo creo que se usa la combinación de las técnicas, sobre todo la PCR cuantitativa y el análisis metamarcording. Que yo sepa, no creo que no haya empresas que están utilizando la metagenómica propiamente dicha, a menos de hacerlo en colaboración con entes de investigación o universidades. Bene, quali considera migliore per i prodotti con denominazione d'origine? Allora, questo è un dibattito. Este es un debate que está en curso y hablamos de esto con nuestra comunidad de investigación, porque seguramente estas técnicas yo creo que representan un importante punto de partida para comprender mejor el microbiota característico de los alimentos con denominación protegida. Estamos haciendo un estudio nosotros, hemos recientemente ganado una financiación que va a involucrar diferentes universidades de norte y sur de Italia, justamente para poder comprender si hay características peculiares entre los quesos que puedan permitir en forma unívoca los quesos de denominación de origen protegida de los quesos de imitación. Y la investigación la vamos a hacer justamente yendo a los mercados, viendo si la gente prefiere adquirir un tipo de quesos u otro, y luego haremos un estudio, análisis del metagenoma para individualizar las características que pueden definir las diferentes peculiaridades, los diferentes atributos de este producto. La pregunta se hace cuando se trabaja con un alimento de denominación de origen controlada. Si estuviésemos en condiciones de llegar a definir una única marca, o sea, una única secuencia que nos permita distinguir el producto PDO del que no es PDO. Y en ese caso, yo no creo que es posible una respuesta así, blanco o negro, pero también en ese caso habrá que buscar más marcadores, sobre todo porque los productos de denominación de origen protegida tienen una particularidad de ser diferentes entre los productores, no enteramente diferentes, pero sí pueden tener características peculiares y propias. Pero sí, nosotros vamos a usar la metagenómico para poder desarrollar marcadores más económicos y que puedan describir il processo. Allora, la salutano dal Venezuela e dice che se esiste qualche studio dove si utilizzano queste tecniche nell'area della aquicultura, specificamente della coltivazione dei gamberi. Camaroni cultura sono i gamberi culture, no? Prodotti ittici. No, non. Io. Allora, la salutano dal Venezuela e le domandano se esiste qualche studio in cui si utilizzano queste tecniche nell'area della aquicoltura, cioè dei prodotti ittici. Allora, ci sono andata a guardare adesso rapidamente. Entonces, rápidamente me estuve fijando. Sí, yo estoy de conocimiento de muchos estudios que se hacen sobre acuicultura y hay también estudios sobre la cría en acuicultura, justamente de los camarones, sí, sí. Esatto. Ci sono degli Sí, studi. entonces, hay estudios porque en este caso es esencial, sobre todo en los procesos de control de calidad y seguridad alimentaria en las muestras. Por lo tanto, sí, yo creo que este es un aspecto muy interesante y yo me ocupo
alimentos fermentados, pero también la acuicultura podrá tener muchas informaciones y traer mucho provecho de estas técnicas. Es un grupo en que hace una colaboración entre la Universidad de Latina y la Universidad de Portugal. Perché sono è della Latina. Sì. Sí, Portugal, para este tipo de estudios. La Cina. Allora, l'altra domanda è se c'è qualche studio fatto in America, in Sud America, con alimenti organici o idroponici. Allora, Cioè, io sì, sì. Sì, è perché anche in inglese organic è biologico. Dunque, noi nel mio gruppo di ricerca abbiamo condotto Nosotros, en nuestro grupo de investigación, hemos hecho un estudio donde nos pusimos en comparación con suelos injertos de parmigiano reggiano producidos con líneas de producción orgánica y convencional, y no hemos encontrado diferencias desde un punto de vista de análisis taxonómicos, pero hay diferentes estudios hechos con el análisis taxonómico que no han revelado diferencias. Sin embargo, cuando se avanzó sobre instrumentación más sofisticada, como el análisis metagenómico, se encontró alguna diferencia. No estoy en conocimiento de ejemplos específicos de Sudamérica, no desconozco de vuestra región específica, pero a mi juicio es una oportunidad de investigación interesante. Sin embargo, yo, habiendo trabajado con la técnica genómica, no estaría tan propensa en decir que sea tan simple y sencillo distinguir realmente marcadores en este sentido, pero sí hay posibilidades. Hay datos interesantes también. Es siempre un campo donde lo convencional y lo orgánico se desafían un poco. Lo hidropónico es una técnica de cultivo que yo no conozco absolutamente, pero tal vez pueda tener características típicas a nivel microbiota característico y de los productos que los contienen. Bene, abbiamo ascoltato un'ottima relazione che ci ha ampliato lo spettro. Hemos escuchado una excelente ponencia que nos amplió el espectro de aplicación justamente de la actividad que puede difundirse en este ámbito y también en el mundo industrial. Y por lo tanto, los ribetes futuros que nosotros podemos obtener, y les agradezco después de esta larga ponencia que recordemos que Sudamérica es la hora de almuerzo, por lo tanto, todos los que nos han escuchado con gran interés seguramente. Entonces agradezco a la profesora Levante por su intervención y esperemos poder reorganizar otro tema que he visto que ha suscitado mucho interés y con más de 230 personas que han participado del seminario, y por lo tanto les agradezco a todos por la presencia y nos reencontraremos en 15 días. buona giornata. Gracias. Arrivederci. Buon Arrivederci a pranzo. tutti. Muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada.